Seguro tuvo algo que hacer. Acabamos de estar juntas. Siempre nos dice de que aprovecha varias cositas cuando sale. Ya nos explicó. Bueno, de una clase a la otra. Sí, yo no sé si leyeron algo, pero si no leyeron, les encargo que lean la página de Salmos, la página 128 y 29, la parte de la teología de los salmos, porque ahí más o menos tienen la síntesis de cómo se están desarrollados todos los salmos. Ya se los había dicho la vez anterior, pero si no lo hicieron, por favor lo hacen, para que tengan idea de qué es lo que más o menos, así aunque fuera rapidito, fue lo que trabajamos, ¿verdad? Ya donde empieza el capítulo 3, el Cantar de los Cantares, eso Sí. es, ¿o no? Ahora sí, eso sí lo leí, sí. Ahora nos toca el capítulo 3, el Cantar de los Cantares. No. Que son cantos al amor humano. Ok, sí. No, pero lo que les estaba diciendo anterior, Mariel, era la página 128 y 29, donde dice Teología de los Salmos. Eso es lo que les había dejado como parte, que por lo menos que leyeran eso, pues, del tema de los salmos, para tener una idea sintética de todo lo que vimos en una clase, ¿verdad? Porque no se puede ver más. Bueno, ahora Cantar de los Cantares. Dice que es un pequeño libro poético con apenas 117 versos que están divididos en 8 capítulos. Escrito originalmente en hebreo y posee un carácter enteramente peculiar por el refinamiento de su vocabulario. En la Biblia hebrea el libro se llama Shir HaShirim, así se llama, Shir HaShirim, que quiere decir cantar de los cantares de Salomón. Y lo que quiere decir cantar de los cantares es igual que rey de reyes, siervo de siervos, o sea, es un superlativo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros decimos señor de los señores, estamos hablando de un señor que es más de todos los señores. Si estamos diciendo rey de reyes, estamos hablando de un rey que es más de todos los reyes, ¿verdad? Entonces, cantar de los cantares es un superlativo. Aparte de ser un superlativo, dice que este libro en hebreo forma parte de los Ketubim, o sea, son de los libros litúrgicos, ¿verdad? Del grupo de los Megillot, libros leídos en algunas grandes fiestas del año litúrgico hebreo. O sea, no se utiliza todo el tiempo. Igual nosotros tampoco lo utilizamos todo el tiempo, ¿verdad? Luego también otra característica, bueno, entonces cuando decimos cantar de los cantares es el canto por excelencia, ¿verdad? ¿Cuándo fue escrito? ¿Dónde fue escrito? Pues dice que la tradición hebrea antigua, seguida por la cristiana, atribuyó el libro pues a Salomón. Sin embargo, también entró entre los libros de la sabiduría el Kohelet, que es lo que vamos a ver más adelante, o sea, los libros sapienciales, ¿verdad? Básicamente, ustedes saben que, por ejemplo, la mayoría de los salmos también se le atribuyeron a David y otros a Salomón, ¿verdad? Pero el estudio literario se da cuenta que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque este Cantar de los Cantares tiene influencia griega. Fíjese que aquí se los dice en la página 139. Dice, el Cantar de los Cantares es un poema epitalámico. ¿Quién sabe qué es eso? No sé. Va. Entonces, tálamo. ¿Qué es un tálamo? Es un lugar nupcial, el tálamo. Ah, el tálamo. Entonces, si dice que es un poema epitalámico, significa que es un canto de bodas. Y esta palabra es de origen griego.
Entonces ya nos damos cuenta de que tiene ya una influencia muy cercana, prácticamente 3 siglos antes de Jesús, ¿verdad? ¿Qué página? ¿Qué ¿Qué manda? página, perdón? ¿Qué página? Disculpe. Ahorita estoy en la 139. Ay, gracias. Donde dice, el Cantar de los Cantares es un poema epitalámico de gran fuerza expresiva, en el que el amado y la amada manifiestan en auténticos diálogos o soliloquios su ardiente amor, más fuerte que el de la muerte y capaz de superar cualquier obstáculo. Los personajes principales que aparecen en la escena poética es el amado y la amada, ¿verdad? En el cristianismo esto se ha utilizado como una referencia mística. ¿Sí? Ay, aquí me hacen falta páginas a mí. ¿Qué página le falta? Voy de la 35 a la 40 y la 128 y 29 tampoco la tengo. Si la tienen compañeros, esas solo me mandan foto para yo poderla imprimir. Va. La 128 y 129. Ya no la interrumpo, licenciada. No, no tenga pena, interrumpa todo lo que quiera, que para eso estamos aquí. Aquí no estamos solo para que yo hable, sino que al contrario, qué bueno que estamos viendo eso, así se pueden sacar las copias. Sí. Y si no, yo tengo el libro y yo lo puedo sacar. Gracias, gracias. Va, entonces. 139, ok. Entonces, de la 135 a la 39, dijo, ¿verdad? Sí, ya, sí, ya voy aquí. Ok. Bueno, entonces, está formado por el epílogo. Bueno, el epílogo es el final, ¿verdad? El primero empieza el prólogo, que está en el capítulo 1, después y capítulo 2, y el epílogo en el capítulo 8 y los versículos 6 y 7 es donde interviene la amada. Pero casi todo el texto está referido al amado. Ella aparece como hija del rey, pastora, rey de pastores. ¿Ustedes nunca han leído Cantar de los Cantares? Yo no. No, ¿para qué mentir? Muy poquito, solo lo que se lee en la iglesia. Es bonito, pero sí tiene un poquito lo que estamos diciendo cuando tenemos estos cursos, es que cada texto hay que leerlo de acuerdo a su estructura literaria. Si esto es un poema, hay que leerlo como un poema. Y si es un poema de amor, hay que leerlo como un poema de amor, como uno de Amado Nervo o algo así, ¿verdad? O de Shakespeare. Pero no hay que darle una leída así de corrido, como que fuera una narración, porque si no, no la entendemos. Entonces, el género literario es lírico. Ya voy por la 143. Es el estilo lírico que caracteriza el cantar. Se mezclan formas poéticas muy diferentes. Por ejemplo, hay cantos de admiración, cantos de semejanzas, cantos pero fíjense, todos son cantos, o sea, poemas, ¿verdad? Diálogos jocosos, descripciones de experiencias, cantos de deseo, cantos de conjuro e invitación a la alegría. Entonces, todo este conjunto, todo esto presenta pues básicamente un ejemplo de lo que es la poesía hebrea. Esta poesía lleva ritmo, lleva paralelismo, quiere decir que se van comparando dos cosas, ¿verdad? También las estrofas se dividen, también tienen formas retóricas, o sea, como predicadas, como cantadas, ¿verdad? Juegos sonores. Todo eso hace que Cantar de los Cantares sea visto como una poesía de importante elevación culta y refinada. Dice que no resulta extraño por esto que no exista un acuerdo sobre el género literario de la obra. Quiere decir que aunque nosotros la estamos ubicando como una especie de poesía hebrea, pero como la temática de esa poesía es tan diversa, pues entonces no se le puede dar o sea, ¿cuál es el tema? Pues el tema es el del amor, ¿verdad? Básicamente.
y el cristianismo la ha utilizado como una forma mística. Ahora quiero que se fijen un poquito en la página 144. Cuando vimos los salmos, vimos que la influencia en las oraciones, en las plegarias, sí se les quedó, ¿verdad? Que los salmos eran la manera de orar del pueblo hebreo, ¿verdad? Sí. Es una manera de orar. Pero sí dijimos cuando vimos ahí que esa manera de orar había estado influenciada por países como los egipcios, los babilonios, todos los países mesopotámicos. O sea, hay toda una, como dijera yo, una recopilación de la sabiduría y de la plegaria de esos países, porque aunque eran paganos, pero eran religiosos. Eso sí está claro, ¿verdad? Sí. O sea que la característica del pueblo hebreo, pues no es una raza ya tan así auténtica, ¿verdad? Tan pura, sino que está ya súper mezclada. Entonces, igual su reflexión histórica, su reflexión religiosa, ciertamente la característica de Israel es que es monoteísta, pero es un monoteísmo que no ha excluido lo otro, sino que lo ha monoteizado. Un poco lo que se ha hecho con el cristianismo. El cristianismo cuando vino aquí a Mesoamérica, pues no logró erradicar todas las prácticas que habían religiosas, que eran paganas, pero eran religiosas. El pueblo maya era un pueblo religioso. Entonces lo que vemos todavía hasta el día de hoy se llama sincretismo, una mezcla del cristianismo con las tendencias de la religión maya. Eso mismo es lo que ha pasado con esto, ¿verdad? Entonces aquí es donde ustedes tienen esa explicación que se las estoy dando así como muy sencilla, ustedes la tienen desarrollada aquí como literatura extrabíblica. O sea, cómo los hebreos fueron pues tomando de todos los otros países las distintas formas, ¿verdad? Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, de dónde salieron algunos fragmentos. ¿Ya van conmigo? Sí, sí. 144 y 145. Dice, estos textos de refinada realización literaria, impregnados de tonos sapienciales y carentes de una estructura dramática definida, eran, según algunos estudiosos, cánticos o poemas destinados a ser recitados o cantados ocasionalmente en el momento de descanso o relajación, banquetes o fiestas mundanas. Vean. Hola. ¿Se dan cuenta? Entonces, es lo que estamos diciendo. Eso se llama sincretismo, se va mezclando, ¿verdad? Otros estudiosos, sin embargo, consideran que estaban destinados a las escuelas de la corte para la preparación de funcionarios públicos. Su similitud con el cantar consiste, desde el punto de vista normal, en la estructura rítmica que era utilizado en ese tiempo, el empleo frecuente de metáforas y las semejanzas sacadas del mundo de la naturaleza. O sea, vemos todo, acuérdense que estamos hablando de una literatura de mucho más de 2000 años. Fíjense que esta es otra cosa que ustedes deben de apreciar cuando ven los textos bíblicos. Ustedes están viendo textos ancestrales. Así es. Yo sentí eso cuando empezamos con a leer el Antiguo Testamento, porque yo la verdad nunca me había interesado. Y entonces me sentía como en una sinagoga, ¿verdad? Los escritos que Jesús leyó. Exacto. Los que Jesús leyó. Los que Jesús, sí. Los que María repetía de memoria, porque tal vez como mujer no sabía leer, pero los aprendían. Claro.
y antes de ellos generaciones anteriores, ¿verdad? Sí. Entonces, no solo, fíjense, cuando uno estudia Sagrada Escritura, no solo estudia un tema religioso, No. estudia una evolución humana, cómo la humanidad ha ido evolucionando y desde toda esa evolución, cómo ha tenido pues una focalización de un tema de que hay un ser superior. O sea, La presencia de Dios, la presencia de Dios es lo que yo, sí, desde los profetas, digamos, de Jeremías, que dijo del Nazareno, imagínense, 700 años antes de que naciera Cristo. Esas son cosas que yo no sabía. Y eso también con los salmos que nos está diciendo, ya uno ya los mira con otros ojos. y por ejemplo, cuando nosotros vemos a Jesús, por ejemplo, Dios mío, Dios, ¿por qué me has abandonado? Me has abandonado. Orando un salmo. Él está orando. Es como cuando nosotros, por ejemplo, hay tal vez no han pensado en eso, pero a veces las oraciones repetitivas es para que salgan en un momento tal vez donde uno no puede pensar. Por ejemplo, cuando hay un temblor, yo recuerdo antes las tías y las abuelitas inmediatamente decían, santo Dios, santo, o sea, salía en automático, la expresión salía en automático. Para eso sirven las oraciones repetitivas, no para que nosotros las estemos, pues sí, las repetimos, pero hay un momento de nuestra historia donde tal vez no tenemos ni el sentimiento, ni la emoción, ni la capacidad de pensar y todo, pero es como un SOS, ¿me entienden? Que sale así del corazón, del alma, de todo el ser, pero eso no se puede improvisar, eso no lo han enseñado desde... Eso es porque lo sabemos, porque sabemos las oraciones. Cuando a mi marido le dio el paro cardíaco en Italia, yo lo único que pude hacer es rezar mi rosario. ¿Sí? Nadie me acompañó, no entendía el idioma, uno está tan confundido y el rosario repetitivo me acompañó. Sí, es lo que les Pero digo. porque lo sé. Pero esa es la función, esa es la función. Ahora, cuando uno tiene la capacidad de orar porque está tranquilo, porque está sereno y está meditando, bueno, ahí hay otros elementos en la oración, ¿me comprende? Pero esa es la pedagogía de la oración repetitiva. Yo recuerdo una señora que le robaron, bueno, no le robaron, sino que la asaltaron, ¿verdad? Iba en su carro y la pararon con pistola y bueno, todo. Y ella dice que ella solo vio y empezó a gritar el Padre Nuestro, pero a gritos, dice. A gritos, ella pega ahí, yo ya me la imagino, ¿verdad? Que aquellos gritos, que los señores se asustaron y se fueron. No le hicieron nada, pero ella no rezó Padre Nuestro, no, ella lo hizo, pero dice, fíjese que es tan divertida porque dice, yo de los gritos, del susto hasta me oriné, dice, pero fue una cosa así donde ella del susto gritó y entre el grito, el susto y toda la cosa que se vino, pues ahí se orinó en el carro. Pero los señores no se lo llevaron el carro. Y no le hicieron nada, que es lo más importante. No le hicieron nada y entonces, ay, decía a mí que me importa, pero vamos pues que lo que le salió fue esa oración, ¿me entiende? Esa es la pedagogía. Yo estaba, buenos días. Hola Carolina, ¿cómo está? No tenga pena. Estaba oyendo a un padre, Martín, se llama Martín Santiago. Ah, sí. Y estaba diciendo que la Virgen le dijo que la gente no sabe rezar. Entonces, él hizo una secuencia de 7 pasos en la oración. Y cómo me ha servido a mí, ¿verdad? Y dice que primero se dice, Jesús, en ti confío. Después usted le dice todo lo que lo ama. Después lo glorifica, lo alaba, lo bendice. El cuarto paso es dar gracias por todo lo que usted tenga en mente. Después
pide perdón de todo. Después hace sus peticiones y sus ofrecimientos. Entonces, en esos 7 pasos, pues como que lo ordena a uno en lo que tiene que ir haciendo, ¿verdad? Pero las peticiones son de penúltimo y ofrecimiento sobre esas peticiones, ¿verdad? Porque lo primero que hace la gente es, ay, dame esto, dame el otro, dame. Y no, eso es de último. Y entonces a mí me ha servido para mis oraciones seguir ese esquema. Qué bueno, Carolina, me da mucho gusto. Sí, y ustedes tienen esa estructura también en los salmos. Es que miren, la oración, porque como estamos en la literatura sapiencial, ¿verdad? Entonces es la sabiduría de dialogar con Dios. También sí tiene una estructura, pero como les digo, en el caso de la señora que la van a secuestrar, no puede llevar esa secuencia, entonces ahí pegó de gritos con el Padre Nuestro, ¿verdad? O cuando yo les contaba el ejemplo de los temblores, yo recuerdo de los temblores del 76, pues que no fue temblores, sí, no fue el terremoto. Yo me acuerdo que mi tía salía pegando de gritos, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Y cuando vio que las paredes como vivíamos en el centro, las paredes de las casas de adobe se cayeron. Entonces cuando ella miró, y era lo único que decía ella, ¿verdad? Santo Dios, santo fuerte. Entonces uno va comprendiendo esto, de que el diálogo con el Señor, pues uno lo tiene de distintas maneras. Es un diálogo que tiene que ver con nuestra existencia, ¿verdad? Con nuestra existencia, porque si estamos tan alegres, pues decimos, ay, gracias Señor, qué alegría. Ahí sí que como dice un comentario bíblico, cuando, por ejemplo, Jesús va caminando y se da cuenta de la gente sencilla que lo esté escuchando, automáticamente le sale una alabanza, ¿verdad? Gracias, Padre, porque has descubierto todos tus misterios a la gente sencilla, ¿verdad? Ahí salió una alabanza espontánea en un momento, ¿verdad? Luego hay otro momento, hay muchos momentos de oración de Jesús que son espontáneos y que tienen que ver con las circunstancias que está viviendo. Cuando va camino de Jerusalén y mira a Jerusalén que llora, también ahí él está orando. Jerusalén, ¿cuántas veces he querido cobijarte y tú no lo has querido, ¿verdad? O por ejemplo, cuando va por el campo y ve las flores, las azucenas, los pajaritos, sale otra alabanza, ¿verdad? Mi padre los alimenta. O sea, eso es oración. Es que oración es todo lo que hacemos. Por ejemplo, a veces uno llega con hambre a su casa, ¿verdad? Y hay un caldito rico, calientito, y usted, ay, dice, gracias Señor, qué rico está, que me lo... Sí. Todo eso es una oración. Sí. Todo eso es una oración. Entonces nuestra vida tiene que irse como relacionando. Cuando leemos estos temas, cuando vimos todos los niveles de los salmos y ahora Cantar de los Cantares, y vamos a ver más porque estamos en la literatura sapiencial. Entonces nos vamos a dar cuenta que lo que se intenta, incluso con los salmos, es que todo el día sea oración. Todo el día, lo cual no significa que yo tengo que estar metida en una iglesia. Ese es mi momento especial de oración. Pero después yo el día entero voy en un proceso de diálogo con ese amor que es el Señor, ¿verdad? Y que uno va, pues, a veces pidiendo. Yo me recuerdo que antes, bueno, cuando no estaba la pandemia, ¿verdad? Y uno iba a las carreras de un lado para otro, yo usaba mucho camioneta. Entonces uno iba caminando y bueno, hablando con el Señor y de repente pasaba la que uno se iba a ir. Ay, Señor, ¿y ahora cuánto tiempo voy a esperar? Y ahí salía una oración así, ay, Señor, que no me vaya, porque si no ya no voy a...
¿Me comprende? O sea, uno vive en un diálogo con el Señor actuando, o muchas veces no directamente en el sentido de que me consigo un parqueo, pero por ejemplo uno va a un trabajo, una cita o algo, y uno dice, ay Señor, ¿dónde me puedo parquear? Dios mío, ayuda. ¿Me entiende? Uno va, o sea, uno entra en relación con el Señor las 24 horas. A veces uno no se puede dormir porque una pena, ay Señor, yo quiero descansar un ratito porque de veras ya no me puedo dormir y mañana tengo que... Todo eso es oración, todo eso es plegaria y todo eso está en los salmos, solo que está pues estructurado. Entonces nosotros los debemos conocer, tal vez no para aprenderlo de memoria, ¿verdad? Sino que para tener una idea de cómo nosotros, como dice Carolina, cómo todo eso nos va ayudando a tener esa relación de diálogo, porque de eso se trata, tener una relación de diálogo con el resucitado que está las 24 horas con nosotros, porque no se aparta de nuestro lado, ¿o sí? No, Ay, no, nunca. Entonces no hay que dejarlo ahí olvidado durante el día, ¿verdad? Bueno, entonces vean, entonces aquí hay una originalidad, dice. Eso está en la página 146. Y es lo que les acabo de decir. ¿Cómo tiene que ver con toda la literatura de Medio Oriente? Todo dice el cercano Oriente, también la griega, también las perspectivas revela el innegable carácter autóctono, independiente, el amplio horizonte de Siria. Mire todos los elementos, toda la riqueza que tienen estos poemas. Siria, Grecia, Egipto, Palestina, Líbano, Damasco, El Kedar, Galad, Hezbón. Miren, eso lo tienen en la página 146, pero ustedes tienen que fijarse que eso no está solo en Cantar de los Cantares, estaba en todos los salmos y está casi en todos los textos. Cuando nosotros vemos los macabeos, por ejemplo, ahí vemos toda la cultura griega, toda la problemática histórica de los griegos. Cuando vimos, como dice Mariel, el tema de Isaías, Jeremías, Ezequiel, vemos el todo tema de Babilonia, de Siria, de Persa. ¿Se fijan? Entonces, al mismo tiempo, no es que nosotros nos quedemos en las guerras y los nombres de los reyes, sino cómo en esa época se oraba ante esas situaciones, las experiencias de angustia y dolor que vivía la humanidad, la forma como se dirigía a Dios y cómo Dios iba también alimentándolos, ayudándolos, confortándolos o a veces regañándolos, ¿verdad? Que es donde vamos a ver cuando está enojado, ¿verdad? Bueno, aquí tienen interpretación literal, interpretación simbólica y otro tipo de interpretaciones. Me interesa mucho que lean, por favor, la página 153. Acuérdense que no me da mucho tiempo, que es la profundización teológica. De página 153. Miren, pues, yo espero que no tengan duda, y si tienen duda que me lo pregunten ahorita o callen para siempre. ¿De qué es la teología? ¿Sí tienen claro qué es la teología? Es la interpretación de un hecho histórico, se interpreta, pero se interpreta ya con un matiz o con un sentido, con una convicción de fe, o sea, con una convicción en la que tiene que ver Dios. Eso se hace hoy todavía, que la gente no sabe que está haciendo teología cuando hace eso, pero realmente está haciendo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Usted va en la calle y de repente viene un carro que se sube en la banqueta y usted va ahí y usted de alguna manera logra como sus reflejos ver y todo, aunque usted venía distraída. Usted cuando pasa eso dice, el Señor me quitó, me cubrió con su mano. Usted hace ese es
Eso es hacer teología. Porque usted puso ahí en esa circunstancia histórica, puso una convicción e interpretó ese hecho desde esa convicción. ¿Me comprenden? Sí. Eso es hacer teología. Y si se dan cuenta, todos hacemos teología, porque todos hemos dicho eso en algún momento, ¿o no? Ah, sí. Yo recuerdo una vez que venía en una calle manejando y di vuelta en la esquina, el semáforo me estaba dando verde en la calle, y di vuelta con toda la rapidez que podía hacer en la esquina, vía contraria. O sea, los de la esquina venían para acá y yo di la... Y fíjense que cuando yo vi, todos los carros estaban parados en la calle anterior, los tenía el semáforo todos rojos y no había cruzado ninguna de la calle. Yo dije, ay, el señor está ahí parado como que era policía parando a todos los carros. Eso es hacer teología, darle a un hecho histórico una interpretación de fe o de convicción, o, bueno, más allá de la realidad, ¿me comprende? Entonces, cuando yo les digo que en cada texto, ustedes lo que es importante que lean es su contexto histórico y literario, y luego su profundización teológica. Eso es lo importante de cada libro. Ya cuando ustedes entren en el texto con esas dos claves de lectura, ustedes van a entender bien lo que están leyendo. Por eso es que la gente cuando lee la Biblia dice, ay, no, yo la leo y no la entiendo. Ay, cabal. Pero es por eso, porque la leen de una manera que no tienen claro que están leyendo. Si es un poema, hay que leerlo como poema. Si yo me doy cuenta que tiene todos los elementos paganos, pues debo de entender qué es esa mezcla. Y entonces aquí habla, ¿verdad? En la profundización teológica dice, la concepción del amor humano que expresa el cantar posee, sin lugar a dudas, una dimensión ética. Ahí va la función teológica. El poema ciertamente valora la dimensión físico-espiritual del amor, que es complementado no como algo pecaminoso y vulgar, sino como realidad gozosa y festiva, dotada de belleza y sublimidad. Fíjense ustedes qué bonito eso. Así es que, sugerencia, páginas 153 y 154 para esta, y lo que ya dije, de la forma literaria y de la histórica, prácticamente lo que les dije es lo que es, no hay más. Eso es un librito muy chiquitito, 117 versos nada más y 8 capítulos. ¿Dudas, preguntas? Porque paso al otro. Al que viene. Ya venimos entonces con la literatura. Miren, esta literatura ya se llama didáctico sapiencial. O sea, vean pues, la anterior, o sea, los salmos y cantar de los cantares entran en la sapiencial, o sea, sabiduría sapiencial, pero como plegarias, como oración. O sea, como diálogo, como ejemplos de las circunstancias históricas humanas y de la relación con Dios en esas circunstancias, el diálogo. Es igual que una persona, usted no le va a hablar igual a una persona si está triste, si está enojada, si está contenta, si va deprisa. Habla de forma diferente, ¿o no? Sí, de plano. Pues esas son los contextos. Los contextos es la situación humana como se encuentra la persona. Entonces, ahora, la literatura didáctico ya tiene como función la enseñanza, o sea, la pedagogía. Entonces dice, en esta tercera parte de nuestro estudio, afrontamos el grupo de libros considerados propiamente sapienciales, un bloque literario que se presenta por la forma y perspectiva teológica muy heterogéneo, quiere decir que es diverso, distinto, pero al mismo tiempo
tiene temas característicos propios de la sabiduría. El significado de la verdadera sabiduría, el sentido de la existencia humana, del dolor, del sufrimiento, el problema del mal, el tema de la justicia y de la injusticia imperantes en todos los hombres, en todas las humanidades de todos los tiempos, la relación entre la creación, la historia, la salvación y el ser humano. Mire, toca todos los temas, por eso no es homogénea, porque toca todas las realidades que vive el ser humano, pero ya tiene un sentido de cómo la voy a vivir. Entonces, por eso tiene un sentido pedagógico, didáctico. Esa es la función de los sapienciales. Y entonces aquí tienen los que son Job, Cogelet, o sea, la sabiduría, ¿verdad? Siráside. Proverbios. Ahorita se va a acabar, vuelven a entrar en un momentito, por favor. Sí. Anteriormente, entonces, vimos libros proféticos, los Anahuim, ¿verdad? Los profetas, los pobres de Yahvé, los profetas. Después